de la reforma impositiva que pretendía Milei con la ley Bases, ¿qué quedó de esta aprobación? ¿Qué quedó de la propuesta? Se lo vamos a preguntar a Marcelo Rodríguez, tributarista. ¿Cómo le va, Rodríguez? Buen día, Marcelo. ¿Cómo te va, María? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias, buen día. Bien, aquí estamos en LU6, Radio Atlántica, en Mar del Plata, tratando de ver un poco hoy con más calma, porque es feriado, lo que ha quedado de la reforma impositiva. ¿Nos puede contar? Sí, con mucho gusto. Bueno, como sabrás, el paquete fiscal tenía o tiene varios títulos, varios temas que fueron tratados en diputados, que le dio aprobación y llegaron al Senado. Se aprobó la moratoria impositiva, que es muy importante, que comprende deudas vencidas hasta el 31 de marzo de este año, un amplio blanqueo de bienes en el país y en el exterior. Lo que no salió es ganancias y bienes personales. Esto es un tema que deberá volver a tratar diputados. Si no se insiste con bienes personales, yo entiendo que el blanqueo deviene abstracto, porque naturalmente los contribuyentes con las tasas de imposición de bienes personales que tendría en vigencia este impuesto no van a decidir blanquear de ninguna manera. Después tenemos ganancias, que tampoco prosperó. Acá tenemos un tema bastante complejo, porque la reforma de ganancias mira para adelante, pero también mira para atrás. ¿Qué significa? Esta reforma viene a subsanar una inconsistencia que se suscitó el año pasado, cuando el Poder Ejecutivo modificó las tablas de imposición para beneficiar a los contribuyentes, cosa que no tiene facultad el Poder Ejecutivo de hacer esta modificación, en consecuencia de no prosperar en diputados y no insistir diputados con la reforma. Muchos contribuyentes van a tener que pagar impuestos por lo que no pagaron el año pasado. Y adicionalmente tenemos el problema de que no se generarían los fondos coparticipables que tanto necesitan las provincias. Ahora, en diputados, ¿usted cree que van a disponer que se mantenga la ley vigente, que mantiene el impuesto para empleados con sueldos superiores a 15 salarios mínimos vitales? Bueno, yo ayer escuché un extenso reportaje que le hicieron a Martín Menem, que es el presidente de la Cámara. También lo escuché al jefe de gabinete, y bueno, desde el oficialismo van a pretender insistir y que la reforma quede tal cual como se aprobó en diputados. Tiene la facultad de diputado de hacerlo, ya que la mayoría con la que se rechazó en senadores habilita a que con una simple mayoría, digamos un voto, que ganen por un voto el oficialismo, bueno, esto le daría la anuencia parlamentaria para que esto se apruebe. El impuesto a las ganancias es un impuesto que mide adecuadamente la capacidad contributiva, con lo cual, de no prosperar esta reforma, yo creo que no sería una buena idea que se mantenga como está hoy, con una imposición cedular que no contempla las especiales características del contribuyente. Es decir, vayamos un ejemplo. Si hoy, a partir del 1 de julio, el salario mínimo vital y móvil se fija en un quantum tal que suponte que se va a empezar a pagar a partir de 3 millones de pesos, por decir una cifra. Si tenemos dos contribuyentes, un contribuyente soltero que vive en un departamento de su propiedad y gana 3 millones de pesos, y en su misma empresa tiene un compañero que gana 3 millones de pesos pero alquila, tiene 4 hijos que van al colegio y vive con su madre y con su suegra. Bueno, no tienen iguales características de consumo, iguales características de vida, y es, digamos, absurdo que uno no pague y el otro tampoco no pague, porque podría medirse que suponte sea 5 millones de pesos uno y 3 millones de pesos otro, porque si le damos las herramientas a este otro contribuyente para que pueda
descontar estos conceptos que hacen a su estándar de consumo, el impuesto pasa a ser equitativo. La inequidad que se da es que hoy, digamos, no paga ninguno y no se contempla la especial bondad que tiene este gravamen. No es todo esto, ¿A partir sino de que... cuánto, perdón Marcelo, a partir de cuánto juzga usted que debe ser el impuesto a las ganancias? ¿A partir de qué base? Mira, yo no te lo puedo decir hoy día porque con el rebrote inflacionario que ha tenido Argentina en los últimos 6 meses es, digamos, bastante complejo definirlo. Uh-huh. Yo creo que debiéramos tomar un parámetro del pasado y actualizarlo por IPC. Y entonces ahí medir el mínimo no imponible. Pero yo creo que es absurdo trabajar solo sobre el mínimo no imponible, porque vos fijas un mínimo no imponible y la deducción por intereses hipotecarios sigue siendo 20.000 pesos en el año. Hay que establecer escalas, ¿no? No, hay que darle valores razonables a las deducciones que tiene la ley. La ley te permite deducir intereses hipotecarios, ponele. Uh-huh. Tomás un crédito UVA. Entonces, con mucho esfuerzo te vas a comprar tu primer departamento. Pero los intereses que vas a pagar, que son seguramente muy elevados, debieran deducirse completamente o con un parámetro adecuado para que eso permita que vos reduzca la carga fiscal. Hoy podés deducir 20.000 pesos en el año, 20.000 pesos. Es nada. Después, no sé, si vos no querés comprarte un departamento y alquilás, bueno, tan solo vas a poder deducir en el año 1.200.000 pesos aproximadamente del monto de lo que alquilás, y es probable que eso lo esté pagando, no sé, en 2 meses. Pero lo importante es el retorno, es decir, ¿de qué manera se puede deducir o lo importante es desde dónde hay que partir? No, hay que definir un mínimo no imponible a priori razonable, que contemple adecuadamente las características del individuo. Y Claro. vas a pagar a partir de un determinado parámetro. Eso puede ser 2.300.000, 3 millones, lo que sea. Pero más allá de ese parámetro, que es un piso, hay que contemplar valores adecuados de deducciones generales. Estas son deducciones personales, las de mínimo imponible. Las deducciones generales son gastos del contribuyente, donde vos tenés colegiatura de tus hijos, donde tenés medicina prepaga, alquileres de tu casa habitación, como decíamos, intereses hipotecarios y pagar seguro de vida, ¿entendés? Gastos de automóviles. Es decir, hoy un individuo que es médico nos está escuchando y está visitando pacientes con su automóvil. Bueno, ese médico puede tomar como gastos en el año 7.200 pesos en el año. Sí. Es decir, no llena en la mitad de un tanque de nafta. Claro, no llega a nada. Bueno, eso está vigente desde el año 1998, hace 26 años. Es decir, sobre eso hay que trabajar para darle equidad a la ley. ¿Y por qué no se trabaja? Bueno, se trabaja sobre eso porque como es un recurso tan genuino que necesita el Estado para financiarse, sobre todo las provincias, que es coparticipable, históricamente sobre esto no se trabajó. Pero lo que hizo mal el gobierno anterior es como esto genera, bueno, que los asalariados protesten porque pagan, se eliminó la cuarta categoría. Entonces, en vez de dosificar el impacto, se derogó. Eso es lo que está mal, eso es lo que es cuestionable. Otros impuestos que se modificaron, por ejemplo, monotributo. Esto es realmente muy importante porque a los monotributistas les vuelve el alma al cuerpo. Hoy pueden, por ejemplo, los que brindan servicios pueden facturar hasta 11.900.000 pesos, y con la reforma van a poder facturar hasta 68 millones, con lo cual perfectamente van a mantenerse en el régimen. Acá hay que trabajar un poquito con el análisis de lo que es el monto a pagar en concepto de impuestos, porque aquel que factura 5 millones al año por mes, que le da 60 millones al año, este individuo va a tener que pagar por mes
745.000 pesos de impuestos. Sí. Con lo cual es probable que deba evaluar si realmente le conviene mantenerse en el monotributo o tal vez le convenga en el régimen general en virtud de que tal vez pueda deducir gastos de su actividad. En consecuencia hay que hacer un poco de planificación fiscal. Se derogó el impuesto a la transferencia de inmuebles, un impuesto que está vigente del año 1991, que genera que cuando se vendía un inmueble había que pagar el 1,5% que retenía el escribano. Y también se crea un régimen de transparencia fiscal. Esto obligará a todos aquellos comerciantes o prestadores de servicios que venden bienes y o servicios a consumidores finales, y estos son responsables en cripto, es decir, cuando un individuo es responsable en cripto y le vende a un consumidor final, va a tener que discriminar en la factura el monto del IVA y cualquier otro impuesto interno. Eso está muy bien. Para que el consumidor o contribuyente sepa lo que está pagando, ¿no? Claro. Entonces esto va a generar, yo creo, una situación donde el consumidor, el contribuyente de estos impuestos, tenga una cabal idea de lo que está pagando de impuestos. Si vas al supermercado, llenas un chango de mercadería, llegas a la caja, el cajero te dice son 100.000 pesos, y cuando ves el ticket te das cuenta que de esos 100.000 pesos hay 18.000 pesos de IVA. Bueno, yo creo que esa persona va a sentir un deseo desenfrenado de reclamarle al Estado por aquellos bienes y servicios que debiera estar prestándole y que tal vez él siente que no le está prestando, atento a la significancia relativa de este impuesto que está pagando. ¿Esto que pasó en el Senado puede cambiar sustancialmente en diputados? Bueno, el diputado puede mantener lo que sancionó senadores o volver a la instancia inicial. Hay, por ejemplo, hay títulos en los cuales diputados no puede volver a la versión original. Esto es, por ejemplo, el tema del blanqueo y el tema de la moratoria, porque eso se votó por unanimidad. Sí. Es la oposición ahí votó, digamos, con el oficialismo, salió 72-0. Sí. Entonces, por ejemplo, en el blanqueo de capitales, lo que se planteó, por ejemplo, es que no pueden blanquear los no residentes. El diputado salió que sí podían blanquear no residentes. Es decir, un individuo que vive en Francia y tiene un inmueble acá oculto en Argentina, lo podría blanquear. Bueno, el senador dijo, no, esto no me gusta, esto no me resulta razonable, se eliminó del texto. Pero eso fue votado por 72 de los integrantes y por la totalidad del cuerpo. Claro, entonces, para que vuelva a diputados, y estos diputados insistan, tiene que tener una mayoría especial. Entonces es poco probable que haya una modificación. En cambio, en bienes personales y en ganancias no lo votaban 2/3 de la Cámara, con lo cual, si diputados insiste y la mitad más uno de los integrantes insiste con la versión original, pues entonces quedará sancionada la versión original. Hay que ver cómo se negocia esto. Ahora, Marcelo, una pregunta que me parece que también se hace la gente. ¿Lo que cambie diputados tiene que volver al Senado para ser ratificado? No, definitivamente no. Cambian diputados y sale. Sí. Lo que sale de diputados no se modifica. No se modifica. A no ser que el presidente lo vete. A no ser que el presidente lo vete, sí. Bien. Gracias, Marcelo. Sí, ¿por qué? Porque si el diputado le hiciera otros cambios, tendría que volver a senadores, si no dan los tiempos. Claro, seguimos estirando el tiempo. Gracias, Marcelo, por atendernos. Un abrazo. Por favor, un gusto, adiós. Es tributarista, se llama Marcelo Rodríguez, pasó a las 8:27 minutos. Reportajes y entrevistas en profundidad. Por Atlántica, con María Dilia Sebastiani.